asesinato de Rubén Espinosa, de Nadia, de Mile, de Alejandra, Yesenia, y estamos siguiendo cómo va la investigación. Aquí tenemos a toda la familia de Rubén. Seguimos exigiendo justicia. ¿Y por qué le pusimos esta marcha hoy? Rubén sigue aquí, porque esta fue la plaza en donde Rubén estuvo atendiendo a todas las manifestaciones sociales, estuvo con su fotoperiodismo dando voz a quien no era escuchado en ese momento. En esos momentos, estamos hablando de 2010 a 2015, cuando él es asesinado. Rubén, para algunos que no lo conocieron, fue un compañero que se integró a la lucha contra los crímenes de periodistas. Sin embargo, hoy tampoco él ha recibido justicia ante este crimen que se cometió en la Ciudad de México, y para ello invitamos a su hermana a que nos diga algunas palabras y que nos narre cómo está la investigación, qué está pasando, porque al parecer no hay muy buenas noticias, ya que no se está incluyendo el acoso y la persecución que sufrió Rubén aquí en Jalapa, Veracruz. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Soy Pati Espinosa, muchos de ustedes ya me conocen, soy hermana de Rubén. Efectivamente, pues Rubén sigue aquí porque en este lugar es donde mi hermano ejerce su trabajo y su labor. El Estado sigue negando que tiene que ver con su labor periodística e insisten en abonar a otras líneas de investigación. La línea Veracruz y la línea de la labor periodística de mi hermano no ha sido considerada en estos 9 años. Lamentablemente, seguimos en la impunidad. Después de tanto tiempo, seguimos esperando respuesta de un gobierno opresor. Si bien Veracruz abrió las puertas para hacer algunas investigaciones, pero bien sabemos y lo hemos dicho día a día, que Rubén jamás hizo una denuncia a las autoridades porque justamente no confiaba en ellas y porque justamente las autoridades, la policía de este lugar es quien lo perseguía, lo acosaba y lo intimidaba. Obviamente, ningún periodista que se siente intimidado por la misma autoridad va a tener confianza en hacer una denuncia. Es por ello que las autoridades consideran que no hay una relación con el tema Rubén Espinosa. Además, dentro de este análisis de contexto, se ha dicho la forma en que Javier Duarte y Bermúdez Zurita intimidaban a los periodistas, los asesinaban y los desaparecían. Pero para ellos no fue el mismo modus operandi que ocurrió en el caso de Rubén, además de que no fue asesinado aquí, sino fue asesinado en la Ciudad de México. Pero es importante recordar que Rubén fue perseguido desde aquí, fue amenazado e intimidado y que por eso él tuvo que irse de este lugar. No fue porque él haya querido irse, se vio obligado a irse a la Ciudad de México, en donde obviamente después las garras de este gobierno fueron a alcanzarlo para asesinarlo. No creemos y no vamos a admitir que sea una coincidencia ni que Rubén estuvo en un lugar equivocado. No lo vamos a creer. También sabemos que Nadia fue perseguida y acosada desde aquí y que justamente también fue asesinada al lado de Rubén y de otras 3 mujeres. No vamos a creer esa situación. Sí tenemos mucha claridad de que las autoridades ahora están pretendiendo, intentan o quieren cerrar esta línea de investigación y no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque no tienen los elementos ni las evidencias para demostrarnos que la labor periodística de Rubén no tiene nada que ver con el asesinato. Tampoco creemos que sea coincidencia que Rubén fue torturado de la manera en que fue y que él haya estado en un lugar equivocado. Entonces, bueno, esto es, lamentablemente seguimos abonando la impunidad. Lamentablemente, después de 9 años nos seguimos presentando en esta plaza, en donde los policías, en lugar de estar haciendo su trabajo, vienen inmediatamente a tomarnos fotografías, a tomar fotografías de una placa que está aquí de manera permanente, que pueden tomarla en el momento que quieran, pero siempre la intimidación de estas autoridades continúa. Nuevamente personas vestidas de civil aquí alrededor de nosotros, grabándonos, tomando fotografías, así como lo hacían con mi hermano. Qué lamentable que este Estado
siga teniendo esta represión hacia las personas, hacia la libertad de expresión, y que en lugar de estar haciendo su trabajo, se dediquen a ser ahora fotógrafos y periodistas de los actos sociales que se hacen y sobre todo de la exigencia de justicia. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Quisiera decirles, no me gustaría verlos el año que entra, pero esto va perfilando a que vamos a continuar en esta lucha, porque el Estado pues obviamente no hace su trabajo y yo creo que está esperando a que los familiares continuemos haciendo el trabajo que les compete a ellos. Y para que les hablen más del caso de una manera pues más profesional, les paso el micrófono a las personas de artículo 19 que nos siguen acompañando después de todo este tiempo. Muchas gracias. Creo que el día de hoy, muchas gracias primero que nada a Pati y a toda la familia de Rubén por hacernos parte de este espacio. Y efectivamente qué lamentable que tengamos que seguir teniendo este espacio año con año. El día de hoy es importante recordar no solo ese terrible 31 de julio donde se asesinó a Yesenia, a Nadia, a Alejandra y a Rubén, pero recordar particularmente los hechos en Veracruz días antes. Si bien ya comentaba Pati, Rubén no había hecho denuncias directas. Es importante recalcar que era público el hostigamiento, las amenazas y la violencia de la cual había vivido Rubén aquí en este estado antes de huir a Ciudad de México. Particularmente es importante resaltar que el 15 de junio, es decir, mes y medio antes del asesinato, se hizo público que Rubén tuvo que huir particularmente de Veracruz porque había vivido una serie de hostigamientos como tomas de fotografías, persecuciones e inclusive personas afuera de su domicilio por múltiples horas y días. Estos hechos eran públicos, por lo cual las autoridades de Veracruz no pudieron haber simplemente ignorado el caso. Era un hecho público y era un hecho que debían de investigar por oficio. Después del terrible asesinato de todas estas personas, es importante recalcar que la violencia no para contra periodistas y medios de comunicación. Veracruz sigue siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en este país. No solo porque es el estado con 31 asesinatos de periodistas al menos, convirtiéndolo en el estado más letal para la prensa del año 2000 a la fecha, pero también uno de los estados con más agresiones contra periodistas año con año. Como consta en nuestro informe seccional que publicamos tan solo hace un mes, Veracruz es el quinto lugar este sexenio, es decir, del 1 de diciembre del 2018 a marzo de este año, es el quinto estado con más agresiones contra periodistas, con 199 casos. Es decir, ¿cuántos casos más van a permitir las autoridades de este tipo de agresiones, de este tipo de violencia, que al no investigarse permiten el crecimiento de estas agresiones hasta convertirse en asesinatos? Al no investigar las amenazas, las intimidaciones, los actos de hostigamiento, se vuelve permisible seguir agrediendo a la prensa, sea el Estado, sea particulares, sea la delincuencia organizada. Independientemente de quienes estén tirando del gatillo, hay una obligación de las autoridades de investigar no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales. Rubén había sido víctima de amenazas, Rubén había sido víctima de intimidaciones, de persecuciones y de gente afuera de su casa, y el Estado no ha hecho nada. Hoy en día, independientemente de si hablamos de la Fiscalía Estatal de Veracruz, de la Fiscalía en Ciudad de México o de la Fiscalía General de la República, la impunidad sigue siendo una regla en este país en delitos cometidos contra periodistas y en delitos cometidos contra el gobierno. Pati ya resaltaba particularmente cuáles son los avances o no avances de la investigación. Es importante recalcar que en estos 9 años ha sido la familia de Rubén, han sido las familias de Nadia, de Mile, de Yesenia y de Alejandra quienes han tenido que estar persiguiendo a las autoridades para que se tomaran diligencias, muchas veces con información propiamente que ya tenía la Fiscalía de Ciudad de México,
se tenía que analizar por parte de las familias, por parte de los representantes legales, de los litigantes, de los representantes de cada familia, y volver a presentar esta información. Es decir, información que ya tenían, se tuvo que volver a presentar en múltiples ocasiones. Y así seguimos transicionando. Este año, este 9º año de impunidad, estamos también ante un año donde va de transición gubernamental, a nivel estatal, a nivel federal y en múltiples otras instancias. Y la pregunta es cuántas autoridades más van a tener que pasar, que las familias van a tener que seguir recordándoles del caso, exigiéndoles las investigaciones y por supuesto llevando a última instancia cada una de las líneas de investigación. Hay que recordar que existe el llamado Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es un protocolo muy específico que lo que hace es activarse al momento que un delito es cometido contra un periodista. Este protocolo implica que se tiene que analizar por parte de las fiscalías cuál era el contexto, cuáles eran las notas, qué publicaba Rubén, de qué tomaba nota, de qué tomaba fotografías, a quién llamaba la atención el trabajo de Rubén. Hasta la fecha ha sido insistentemente un ejercicio por parte de las familias y de los litigantes que se cumpla a debida plenitud este protocolo. Es un protocolo obligatorio, no es opcional. Independientemente de la fiscalía que esté a cargo, no es opcional que investiguen y no es opcional que lleven a última instancia la investigación del ejercicio periodístico de Rubén y vinculado también, por supuesto, al ejercicio de activismo de nadie. En este sentido, artículo 19, estamos aquí acompañando a familiares, pero debería ser el Estado quien esté aquí presente, reportándonos los avances y no un tema de exigencias. No debe de recaer en las familias, no debe de caer en sociedad civil el trabajo de investigación. Es un trabajo del Estado y mientras el Estado no investigue, seguirá siendo un crimen en donde el Estado sigue involucrado, particularmente porque en los primeros años también se vieron filtraciones por parte de la Fiscalía de Ciudad de México y se vio también un proceso de estigmatización en donde se buscaba culpar a las propias víctimas. No fue culpa de las víctimas, es culpa del Estado. Y mientras no se investigue, el Estado es responsable. Muchas gracias. En el caso de Rubén, Nadia, Mile, Alejandra y Yesenia.